Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por el recibimiento del vídeo anterior hablando del torneo de Birmingham. Bueno, ahí ya avisé que si hablaba de todo lo que me interesaba hablar no iba a alcanzar el tiempo porque, claro, al final el top 8 lleva mucho rato, mirad los win rates y tal. Si no lo han visto se los recomiendo. Se lo dejo por aquí, por algún lugar de estos de la pantallita. Pero también dije que en comentarios quería que me dijeran, ¿no? ¿Qué tipo de. Bueno, qué líderes querían que miráramos también el win rate, aunque no estuvieran ahí tan presentes? Por eso he llamado este vídeo Los olvidados del meta, así como, o sea, saben, un poquito de enganche para que la gente haga clic. Y nada, vamos a repasar esta lista. Aquí estaré poniendo todos sus mensajitos de todo lo que me han ido dejando para que lo analice. Y nada, vamos a ver qué ha pasado con estos líderes. Bueno, yo tengo aquí la lista, como digo, y hay algunas ausencias. A ver si de pronto me apetece verlas a mí también o solamente les hago caso a ustedes. Entonces, vamos a empezar por Yoda. Vamos a ir en el orden que lo he escrito. Bueno, Yoda tenemos 11 participantes. Tuvieron un 44%, ¿eh? No le fue especialmente bien. O sea, no está horrible, ¿eh? Pero, a ver. El que quedó más arriba fue un top 20 con un 6-2. Luego 43, 68. O sea, solamente 3 personas quedaron con un 5-3, quedaron positivos. Y 2 quedaron en tablas. Vamos a ver los primeritos, ¿no? Vale, tenemos aquí un doble azul, que es lo que estoy jugando yo ahora, pero me parece que va a ser un poco distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un Yoda azul que va a 1000, ¿no? Tiene a Satín y tiene unidades de mucha vida. Tiene el campeón este de la duquesa. Tiene a Mundi. O sea, mira, vida 8, vida 7, vida 7, vida 6, vida 7, vida 10, vida 9. ¿Tiene curación en área? No tiene curación en área. O sea, lo que haya hay, ¿no? Mira, ya tiene un coste 2 de vida 4. Sí, claramente es un deck súper, súper enfocado al mileo. Tiene pues mucho control por acá. Quitar cartitas de mano, pues bueno, supongo que para quitarte algunos eventos que te puedan eliminar unidades o un vengador o algo así, ¿no? Que te puedan quitar una pedazo de unidad de mucha vida. O incluso cosas bueno, que te limpien mesa principalmente, ¿no? Para buscar Exactamente, porque al final, si tu estrategia va de tener muchas unidades de mucha vida, girar, 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 girar y quitar, y quitar, y quitar, y quitar, pues ahí está. Curioso que no lleva Kanan, que cuando ataque va a milear, pero claro, con vida 5 incluso te sale más rentable. Le giras y ya está, ¿no? Claro, no te curas, pero al menos estás descartando igual. No sé, no sé, pero bueno, mucho centinela, 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 curación y robo para llegar a las bombitas estas. Yoda, que te va a permitir muy rápido encontrar a Satín, ¿no? Con todo ese ciclo del deck. Pues eventos para controlar mesa. Y ya está. Y tiene un restock para volver a meterse vigilancias y volver a meterse cosas así importantes. Lleva 2 Redemption para curarse full vida. Y encima con You Are My Only Hope, que se puede colocar una de estas unidades con mucha vida. La juega, incluso, ¡buah! Te colocas a Satín. Te reduces el coste en 1 si hiciera falta. Oye, 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 me gusta, me gusta. Me gusta, interesante. ¿Me apetece probarlo? Puede ser, aunque ya estoy un poquito cansado de Yoda azul y voy a querer cambiar un poquito. Pero bueno, el primer Yoda, por tanto, fue full mileo. A ver contra qué se enfrentó. Vamos a ver un poco su win rate. Contra una Rey, que hizo un 3-5. Contra un Django, ganó un Django que hizo un 6-2. Ojito que aguantó el agro de Django. Y no creo que le hiciera falta milear, la verdad. Yo creo que no le ganó por eso, le ganó porque, bueno, le controló mesa y luego ya con todo lo que tiene en mesa a pegar a la base y ya. Perdió contra un Palpatine, o sea, el hard control le hizo mucho daño. Vamos a ver si es el azul o es el. O es el. Sí, es el azul. Es el más controlero así de eventos y demás. Entonces, bueno, pues claro, se cruza directamente con tu estrategia para ganar partida. Ganó a una Kira, que hizo un 2-3. Tampoco fue el mejor enfrentamiento. Perdió contra un Han Solo set 1. Set 1 doble amarillo, luego seguramente lo vamos a ver. Y ganó una Shag, o sea, agro, ganó a un Kinlan Boss y ganó a un Windu. Bueno, pues tuvo bastantes enfrentamientos. Entiendo que este Windu era bastante controlerillo. Boss un tempo ahí medio a medio agro, ¿no? Que te pone así es un mid-range tempo potente. Ganó a agro y ganó a mid-range. Parece que solamente un control duro, ese Palpatine azul fue lo que se le atragantó. Bueno, está bien. Vamos a ver el segundo Yoda. A ver, el segundo Yoda, ¿por dónde fue? Vale, y este azul es bastante similar al que estoy jugando yo. Sí, es bastante similar, pero bueno, hay cosas que no me gustan nada, ¿eh?
Yo, vamos, no las llevaría nunca. Quill 3PO, las protectoras y el Concordán, por supuesto. Yoda también. Capitán Typhon no está mal. Pues habrá que ver un poco cómo lo enfoca, pero bueno, es una muy buena unidad. Ya lo vimos en el top 10 de vigilancia. Kanan 3, 2 Sujis, me encanta. 2 naves de Obi-Wan para lidiar con el espacio. Bendus, por supuesto. Luke, Redemption, Zillo. Vale, hasta aquí todo bien. El Equalize a mí no me apasiona. Es cierto que si juegas contra mucho unidad clon, ¿no? Que va a coordinate y para, bueno, para droides, que para evitar un exploit, puede estar bien. Yo no la estoy echando en falta para nada. Hello There tampoco la estoy echando para nada. Fede Dragon sí, Vigilancia, Takedown y Top Target. Tienes muchísima curación. ¿Para qué quieres más? Yo esta no lo veo. Estas dos no me gusta y Hello There tampoco. Tech no lleva ninguno en el main y más eventos. Bueno, es similar al mío. Yo ya le guía, entonces no me voy a detener mucho en este deck, pero lo dicho. A mí no me apasiona. Hay cosas que yo no estoy echando en falta para nada en mis partidas. Bueno, ¿habrá algún Yoda amarillo? Porque me han preguntado específicamente, mira a ver si hay algún Yoda amarillo. Buah, tres derrotas directas y luego se repuso, ¿eh? A ver. Catacombs of Cadera. No, es uno rojo. Pues vamos a ver cómo ha enfocado esta persona al rojo. Ya hemos visto que no le fue muy bien, ¿eh? Sabin, Ketsuonio, Quill. Quill, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Por una media de 2 son 18, 20 y poquitas cartas. No sé si te compensa mucho. No sé si te compensa mucho ir con Quill por el restore. Y bueno, claro, es que al final te lo colocas. ¿Qué digo? Al final te dejas una carta roja, pega Quill y robas, ¿no? Pues sí, entonces sí está bien. Vale, aquí la gracia de este, a diferencia del otro, que es un poquito más controlador y con centinelas, es que acabas poniendo bombas en mesa, ¿no? Tienes un Poe, un Windu, que entran y tienen impacto directo. Bueno, Poe no, pero Windu sí, ¿no? Y Luke Skywalker y demás. Vale, a mí no me apasiona, prefiero el doble rojo o ir al doble azul o irte al amarillo, pero entiendo que tiene un potencial muy grande. Tiene un potencial muy grande y acelera mucho más rápido. Es mucho más rápido que el azul, por supuesto. Vale, hemos visto el Yoda. Parece que hay mucha más. Los que han quedado más arriba han ido al doble azul. No me sorprende, la verdad. Siguiente petición fue Han Solo del set 1 con un 46%. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! A ver, el 6-2. A ver con qué iba, con base amarilla. Vamos a ver su lista. Y a ver qué cosas miramos acá. Vale. Solo el pendiente tiene un coste 2, por tanto va a forzar siempre el coste 3 en turno 1. No está mal, ¿no? Al final, bueno, pues Body Rook te permite lidiar con la mano del rival. A lo mejor incluso, bueno, le quitamos un turno posterior, alguna carta muy potente, está perfecto. DJ y Tech para hacer el combo. Y Ezra bueno, Ezra te va a dar pues la ventaja de cartas o al menos el controlarte el top deck, ¿no? Para, bueno, ir ciclando y tratar de buscar los Kunin, los Blasters y demás. Los esclavos liberados, muy bien, 3-5 por la tierra, muy bien. Y el Millennium Falcon que puede pegar en turno 1, o para lidiar con la mesa del rival o para meter presión a la base, ¿no? 3 navecitas con ambos para lidiar con, supongo, sobre todo contra Django y Sabine, por supuesto. Plo Koon, 2 copias, 3 copias del Falcon, ¿eh? 3 copias del Falcon. 3 se me antojan un poquito caras, o sea, son demasiadas, porque llega un momento en el que ya quieres tener impacto todo el rato, ¿no? Y ahí es mucho mejor que jugar a Enfys Nest y a Han Solo, aunque cuesten más, ¿vale? Pero bueno, al final, como tú puedes meter recursos, cuando puedas sacar al Falcon, casi siempre vas a poder sacar a Han Solo o Enfys Nest. Se me antoja demasiado. Spark. Breaking In, bueno, esto lo estamos hablando mucho en el Discord, tenemos unas grandes conversaciones, estamos muchos probando el deck. Yo estoy ahora mismo con 2-2, pero voy a optar por un 3-1 y el otro llevarlo en banquillo, porque hay tanto centinela en el meta ahora que hay veces que sí, que bueno, que si tradeas está muy bonito, pero cuando quieres ir a la base, la partida a veces está aquí, ¿eh? Y por ejemplo, con Enfys Nest le das un +2, ya estás levantando algo de poder 5 o menos. No, perdón, 6 o menos. Y ya son muchas cosas las que estás levantando a la mano, a la vez que sigues haciendo mucho daño a la base. Spark de target en lugar de Waylay, pues bien, si no hay nada que quieras levantar, está bien. Aunque, por ejemplo, contra Bosque y tal, que bueno, acaba de ganar el torneo, tener cosas que levanten tus unidades para quitarse esos triple bounties o doble bounties puede estar muy bien, ¿no? Y que no te metan 18 de curación y te quedes con una cara que vamos. Kunin, por supuesto. Y los Blasters. Y aquí lleva Bamboozle, Creed the Field, Spark of Rebellion.
Vale, uy, una Phoenix Sun, supongo que para lidiar con negro-azul, imagino. Y Bambursel y Click de Field, pues como respuesta ante algunas cositas del meta, ¿no? No me desagrada, no me desagrada. Yo estoy probando ahora Canciller Palpatine Unidad y me está alucinando, me encanta. Y bueno, en el Discord, como digo, están probando de todo. Ahí están probando hasta Tobias Beckett, están probando un poco de todo. Vamos a ver cómo le fue. Bueno, ganó a una Sabine, o sea que el agro lo manejó bien. Ganó a Cat Bane. Uy, interesante. A mí se me está atragantando un poquillo. Ganó a un Canciller Palpatine, no me sorprende. Perdió contra un Bosk, que bueno, le ha ganado el torneo. No me sorprende tampoco. Hoy justamente he visto una partida de Loira jugando contra V. Es Han amarillo contra este boss. Y bueno, el boss se ha llegado a curar una barbaridad. Y al final, por falta de cartas, no ha podido tener la partida. Kira perdió. Ok. Hombre, claro, puedes perder, ¿no? Pero ¿cuál puede ser la clave? La clave es que no llegó a controlar muy bien mesa, acelerar daño y Kira al final te controló. Entiendo, ¿no? Porque Centinelas sí. Bueno, habría que ver. Vamos a ver el deck. Vamos a ver el deck. Porque estoy aquí yo dándole vueltas. Era una Kira verde, ¿eh? Kira verde. A ver, ¿hay algo? Bueno, Centinelas. Bueno, supongo que al final todos estos ambus y el control de mesa que puede meter, al final le controló. Y se consiguió curar bastante. Se consiguió curar bastante. Bueno, vigilancias, top target. Pues puede ser, ¿eh? Que la primera partida ganó Han y luego entre los top targets y poder sacar ante los ambus, puede ser que estuviera ahí la partida. Bueno, yo en principio, si veo una Kira delante, creo que ahora mismo me estoy alegrando. Creo, me parece. Pero bueno, ahí perdió contra una Kira, que hizo un 6-2, o sea, muy buen jugador, jugadora. Ganó a un Han Solo que hizo un 3-4, o sea, venía 1-2-3-4 con una derrota y acabó dropeando. O sea, venía 3-3, entonces, venía 3-3. Bueno, ganó a un Anakin, no me sorprende, porque si tú le controlas mesa al principio y él no puede abusar de su habilidad y tal, le vas a generar mucho más daño. Y ganó un Palpatine, ¿eh? Este sí me sorprende bastante. Palpatine azul. Este sí me sorprende bastante porque yo, al menos la experiencia del set 2 fue que contra Palpatine no tenía mucho que hacer. O era un megatraco o no tenía nada que hacer. Bueno, interesante. Vamos a ver otros Han Solos. A ver, tenemos este que hizo un 5-3. También con amarillo. A ver un poquito de diferencias. A ver si hay algo que estamos viendo un poco diferente. Uy, muchísimas unidades, ¿no? Muchísimas unidades. Hasta lleva a Sokatano. Creo que este fue uno que me dijeron que llevaban más de 50 cartas. Y no me sorprende, ¿eh? Porque cuando empiezas a abusar y abusar y abusar y abusar de contrabando, y eso que no lleva el 1-5 que te da robo. Pero bueno, lleva Zori. Cuando empiezas a abusar de contrabando, el deck empieza a bajar, ¿eh? Empieza a bajar y llegar a las respuestas está siempre muy bien. Canciller lo lleva de banquillo. Y más o menos de esto, bueno, llamativo esto, las Ahsokas que no tienen mucho sentido en este deck, porque además si tú empiezas a levantar cosas y demás, vas a acabar casi siempre teniendo... No siempre, pero a veces cuando vas a querer jugar a Ahsoka, vas a tener ventaja numérica en la mesa. Entonces yo creo que no te conviene tanto esta Ahsoka. Y no hay nada así que me esté... No. Antes metería... Pues antes metía los esclavos liberados, la verdad. Esclavos liberados. Solo se me ocurre que sea para. Le metes el blaster, pegas con ella, pagas 2, regresa a tu mano y puedes otra vez tener al blaster para meterlo en banquillo, o sea, en recursos y volver a sacarlo y pegar. Creo que puede ser el uso más así y aún así no me parece lo más óptimo de la vida, ¿eh? No, yo no lo llevaría. Pasamos a Wat Tambor. ¿Hubo algún Wat Tambor? ¿Hubo algún Wat Tambor? No hubo ningún Wat Tambor, ¿no? La gente me lo pidió, pero no hay gente. Yo pensé que habían visto la lista. No está Wat Tambor. Vale, nos quitamos a alguien. Oh, Rex. ¿Algún Rex? ¿Algún Rex? No. Bueno, si este vídeo se llama Los olvidados del meta, creo que son los casi olvidados del meta, porque hay algunos que ni están apareciendo. Por algo será, ¿no? Nala sé. Nala sé. Tampoco ninguna Nala sé. Ninguna. Que haya líderes, que no haya ningún tipo de representatividad, es normal. La primera, hay muchísimos líderes. Y esto yo ya dije que iba a dar para un vídeo y lo habrá en un futuro.
hay demasiados líderes. Entonces es imposible. Es imposible que todos sean competitivos, que todos de verdad puedan ganar partidas bien, cómodo. Y sin duda hay muchos líderes que tú no te planteas llevarlos para tratar de ganar un torneo como este. Era un torneo de 200 personas donde los premios eran muy golosos. El ganador del torneo, entre otras muchas cosas, le van a pagar el viaje en avión al Mundial de Star Wars Unlimited en julio. Por tanto, está muy bien ir con algo que te guste, pero casi todo el mundo ha ido con algo que pensaba que podía o dar la sorpresa o tener fuertes opciones de ganar el torneo. Habrá gente que no, habrá gente que fue pues por divertirse, por pasar el rato, por participar en un evento así, pero no me sorprende que Rex, que Watambor, que Nala Se no estén presentes en este tipo de torneos. Pero bueno, me callo ya, vamos a hablar un poco de Canciller Palpatine. Tuvo 17 victorias, 27 derrotas, un 38%, o sea, horrible, bastante mal, bastante mal. El primer canciller fue el top 72, el segundo un top 75. Vamos a ver cómo lo enfocaron y a ver si esto nos da alguna pista, ¿no? En base a lo que ya conocemos del meta que vimos ayer, más lo que hemos estado viendo el día de hoy. Bueno, es azul. ¿Por qué principalmente se juega el azul? Bueno, Quill te da mucho robo de cartas, te da curación también. Entonces, robar cartas, casi te vas casi todo azul, como ven, ¿no? Hay muy poquitas cosas amarillas, hay muy poquitas cosas puras blancas, ninguna de hecho, ninguna pura blanca. Irte tanto azul te da robo y eso habilita que como tú no tienes esa jugada de sacar el líder y tener ataques y habilidades y demás, bueno, pues quieres tener muchas cartas en mano para encontrar la respuesta que necesitas en todo momento para mantenerte en partida y, por supuesto, ganar. Es una de las razones por las cuales se van a azul. Yo me voy a ir a rojo, ya llegará algún día esa guía porque lo voy a empezar a armar dentro de poquito. Pero bueno, robo de cartas, más de lo mismo, centinelas para aguantar y esto... Algo de esto tiene que morir. Algo de esto tiene que morir. Y entre otras cosas, este 2-3-2 no está mal porque pega bien. Va a poder tradear al rival bastante bien. Seguramente va a ser derrotado. Nos habilita el primer giro de Palpa. Si no, Quill es una unidad de mucho odio. Le van a ir a por ella. R2 muere mal. Por tanto, no creo que sea una de las cosas preferidas para tratar de jugar en turno 1. Salvo que tengas una mano horrible y quieras llegar a tener, pues... bueno, algunas cartitas ya negras para poder jugar baratitas y poder seguir haciendo el ciclo sin fin. Pero los centinelas, estos sí, estos en teoría tendrán que ser derrotados en algún momento. Y nada, te aseguras un poco el flip. También Yoda es alguien que va a ser, que quiere ser derrotado dentro de poquito. Y bueno, Grievous, ¿no? Primera carta de maldad, un 4-4 en mesa. La gente dice, ¿pero cómo pones este en el top 1? Pues se está viendo que muchos decks de maldad azul lo llevan. ¿Por qué? Coste 3, 4-4. Si eres controlador, vas a tradear quizá 2 veces. Y si no, en momentos más avanzados de la partida, por 3 pegas 4 a la base y aceleras partida. Chilsen, porque con todo el robo que te va a dar Quill y lo que te puede colocar R2, más otros robos, casi siempre va a salir con un montón de token de experiencia. El Long Pike, a mí me gusta porque lo puedes llevar a recursos y te aseguras tener la carta negra que te habilite el giro, si no tienes una mano así muy, muy interesante. Y solo se encarecían uno, si no recuerdo mal. Creo que por contrabando sale por 5. Y es un 4-6 que luego, oye, puede poner escuditos a cosas grandes tuyas como Mundi para seguir teniendo robo, como a Morgan para seguir teniendo restore y acabar con unidades tuyas de heroísmo si el rival no lo hace y seguir flipeándote, ¿vale? Y poner escudos a tus centinelas y a unidades muy potentes. Bueno, Cat Bane, que ha capturado 3 unidades, le pones escudo, al rival ya le cuesta un poquito más recuperarlas. Y luego, pues, las bombas que todo el mundo esperaría, ¿no? Luke, Snoke, Redemption para curaciones y Avenger, pues, para terminar partida, en lo que vas eliminando cosas. Y eventos, pues, mucho evento de maldad. Mucho evento de maldad. Lleva 2 Super Laser Blast. Es botón de pánico, pum, la tiras y listo, ¿no? Puede ser un momento muy bueno. Si consigues aguantar al líder rival un par de turnitos, si hace falta, la juegas inmediato y reseteas mesa y a construir. Y bien, y en el banquillo, pues curaciones, naves para lidiar con el espacio, doble azul para, pues bueno, curaciones y ya lo saben. Y el Perilus, que me sorprende que no esté dentro, ¿eh? Porque me parece que si quieres aguantar con Canciller azul, me parece una carta muy buena. Me parece una carta muy buena porque se lo puedes poner a unidades grandes para que las tuyas luego tradeen. Y entonces haces el giro de palpa, ¿no? Una de heroísmo lidia con la del rival que tú le has girado y le has reducido las estadísticas y te favoreces el propio giro y aún así mitigar daño y evitar que el rival pueda meterte presión. Bueno,
Bien, no, nada sorpresivo, nada sorpresivo. Diría que no. Hay gente que no le gusta esta, a mí sí me gusta bastante. Tiene Exploit 2, te puedes romper una unidad tuya de heroísmo después de que haya atacado, ¿no? Ya tiene valor. Y encima ganas tiempo porque levantas algo del rival a la mano. Entonces puede ser que te dé un respiro inicial que a mí me parece muy interesante y yo la voy a llevar también con la versión roja que quiero jugar. A ver, vamos a ver contra qué se enfrentó y por qué pasaron cositas, ¿no? Un Darth Vader que hizo un 3-4, ganó. Bueno, es que este canciller quiere partidas largas, entonces no me sorprende. Un Anakin que con un solo 2-2 ya se fue. ¡Wow! Solo con un 2-2 te fuiste. Ganó 2, perdió 2 y luego ya se fue. ¡Qué raro! Bosk perdió. Sí, seguramente si es un Bosk azul, vamos a ver muy rápido. Es un boss verde, Pues le ganó a rapidez y a valor. Ok. Ganó una Sabine, ganó a otra Sabine, perdió contra una Sabine. Anda, hay un de Eduardo Salgado. Bueno, Eduardo Salgado, si estás aquí, eres español o hispanohablante, mejor dicho, al menos, háblame y vamos a ver qué podemos hacer y que me cuentes tu experiencia. Y perdió contra un Palpatine y perdió contra Eduardo con un Krennic. Bueno, estoy viendo bastantes cancilleres azules que sí logran ganar cómodo al agro, ¿eh? Lo ganan cómodo, ganó 2 Sabines y la tercera Sabine será amarilla. Será increíble que fuera amarilla. Coronel Siri es rojo, ¿no? No, es amarillo, mira, justo. Ok, le ganó un amarillo. Bueno, es que la sorpresa. El Sneak Attack. El Sneak Attack con los K2s y mucho daño sorpresivo que no te esperas. Yo creo que esa fue la clave, ¿eh? Que fue un agro aún más rápido. No lleva el de pasar por encima de centinelas, lo cual me sorprende. Pero bueno, Ketsuonio sí puede entrar y hacer bastante daño. El daño residual que te va haciendo Fight for Freedom. Lo que ya sabemos, no me voy a detener. Bueno, ok. Ok. Ok, el doble amarillo con escudo puede ser que fuera clave, ¿eh? Que a lo mejor el rival, sus unidades heroicas sí se fueron estampando contra él, pero no conseguían derrotar sus unidades, ¿no? Y luego ya entran los blasters, entran, pues bueno, los tenientes de la flota, entran un montón de cositas que siguen teniendo unidades en mesa para poder generar acciones rápidas y seguir tu iniciativa y seguir pegando y pegando y pegando. Imagino que va por ahí, ¿eh? Pero como digo, muchas partidas que estoy viendo del canciller contra Palpatine, perdón, contra Sabine Amarilla, por ejemplo, se las está comiendo bastante bien. Bueno, parece que he estado mirando y casi todos han ido al azul, o sea que no merece mucho la pena ver porque no hay mucha diferencia, ¿no? Venga, pasamos a ver Anakins. Me han pedido encontrar un Anakin amarillo. Con todos los que hay, alguno amarillo habrá, ¿verdad? Esto me lo ha pedido Nesqui. A ver, Nesqui. Voy a buscar un amarillo y bueno, vamos a mirarlo. El primero de arriba ya lo miramos. Vamos a ver el segundo. Mira, no, este es azul, ¿no? Este es azul. Crystal City es azul. ¿Alguna diferencia destacable de los que ya hemos analizado? Hay una guía ya muy breve, muy hecha para este deck. No veo casi ninguna diferencia. No merece la pena que nos detengamos en él. Voy a buscar alguno diferente y lo voy a poner inmediatamente después de esto, ¿vale? Bueno, he tenido que ir a como 12 o más Anakins para encontrar un 3-5 que sí ya es amarillo. No sé si merece mucho la pena, pero bueno, aprovechando ya que ya lo tengo aquí en pantalla, vamos a verlo muy rápido, ¿no? A ver, sí, lleva el evento de ahora ya son 2, por tanto, veo que aquí van a fuerza a República, y estás buscando jugar entonces los Plo Koon, Anakin. Solamente 2 costes 5, ¿eh? Es que es el problema de editar República ahora mismo, que no hay tantos costes 5 que puedas aprovechar como el efecto fuerte, ¿no? Claro, otra opción es, te vas por R2, bueno, perdón, te vas por cualquiera y lo mejoras con un blaster, por ejemplo, para seguir manteniendo solo una unidad, o bueno, metes un Super Strike, algo así. Pero, claro, puedes llegar a coste 6, pero es que no hay coste 6 tampoco. No sé, a mí es que el amarillo no me apasiona. A mí el amarillo no me apasiona con Anakin, pero para nada. Pero bueno, pues nada, Nesqui, esta es la lista. Creo que hay otras más interesantes. Hemos visto que es un 3-5, nada muy destacable. El siguiente, Obi-Wan. Vamos a ver, ¿algún Obi? No puede ser que no haya ningún Obi-Wan. ¡Hay 2 Obi-Wan! 2 Obi-Wan que hicieron un 5-6, 45%. Venga, vamos a ver. Un 4-4. Vamos a analizar el 4-4, ¿vale? Porque el otro igual ya no. El otro ya no.
Venga, es con base roja. Ok, esto no lo he visto yo. Base roja. Base roja va con Sabine. Yuwin. O sea, el Ala, perdón. Ketsu. Los. Vale, esto no hay nada muy destacable. Vamos a entender por qué está jugando a Ketsu. Esto no hay nada que nos sorprenda. No hay nada que nos sorprenda. A ver. Para jugar esto no te conviene mejor jugar a Anakin. Vamos, o sea, típica frase de alguien que compite, ¿no? Luego, es un fan absoluto de Obi-Wan. Entiendo perfectamente que te vas por Obi-Wan, ¿vale? Pero, si me estás escuchando gente competitiva viendo este vídeo, ¿qué te está aportando aquí diferente? A ver, te está aportando que sacas un centinela, que no es amenaza, ¿vale? No es amenaza, no es como Anakin, que sí es amenaza por sí mismo. Es una lista en principio un poquito más lenta. Igualmente vas a querer tradear y te puedes curar cositas. Entonces, bueno, puede ser interesante para salirte de rango de algunos tradeos del rival o de algún evento y demás. Ok, pero en la práctica no cambia mucho más. O sea, no hay nada distinto que digas, voy a llevar a Obi por esto, ¿no? Yo creo que en este sentido, Obi es mejor irte o a doble azul o a verde. En amarillo no me lo he planteado, la verdad. Con verde sí que he trasteado cositas. En amarillo tendría que pensar por qué querría esto. Pero en rojo yo creo que me quedo con Anakin. O con Rey o con Han Solo 2. Creo que es mucho más interesante. A ver, sacas el centinela en coste 6. Tienes otro coste 6 acá. Te estás asegurando quizá que luego tus costes 7 entran y aguantan bien, ¿no? Y cuando salen los costes 6, quizá estás logrando proteger pues a Kanan y a Yoda para seguir generando robos y curaciones. Puede ser lo diferente, puede ser lo diferente. Al final amarillo a tu Obi-Wan lo puede girar, pero no te lo puede quitar. A este Obi-Wan te lo van a levantar a la mano con un Kunin o con un Waylay, entonces es turno perdido. Doble centinela puede ser que sí te aporte esa doble protección. Puede ser, no sé, si alguien está probando este deck, que me deje en comentarios, a ver cómo le está funcionando, ¿de acuerdo? Este de aquí no lo vamos a revisar. A ver contra qué perdió. Perdió contra un agro que hizo 8-1, el que ganó 8-0 el primer día. Ganó a un Boba Damio, perdió contra un Anakin, que hizo un 4-4, perdió contra un Yoda, que hizo un 2-4 y dropeó. ¡Qué dolor! Ay, perdón, no, ganó a una Sabine, perdió contra Rey, ganó a un Palpatine, el Palpatine que hizo 4-4 y perdió contra un Han Solo amarillo, ¿no? Solamente uno de los que ya hemos visto, porque es 5-3. No sé, regulero. Bueno, un 4-4 hizo un buen torneo, ¿no? Dentro de la. Bueno, pues quedó tablas, como diríamos. A ver, ¿qué más nos falta por aquí? Dooku. Vamos a ver, Dooku. 25% de win rate, gente. Vamos a ver a Luke McCulkin, McLaughlin, no sé, de verdad no quiero meterme con nadie, pero no sé cómo se pronuncia. A ver, Dooku Azul. Bueno, tenemos el Trooper, que lo derrotas con Exploit y sacas a Grievous siendo un 5-5, una bestia. Tenemos, bueno, sí, pues va lo que va, ¿no? Va en lo que están yendo todos los Dookus verdes. Tiene cositas que no he visto, como Shoot Sites. Y tiene el evento de 15 recursos. Es que ni con el Exploit 4. Es que no, es que ni a ti ni te interesa, porque quieres atacar con esta nave girando tus unidades y pegar a base directo. No te interesa quitarte estas unidades. No sé, bueno, aquí está en pantalla, gente. No sé, vamos a ver qué enfrentamientos tuvo, ¿no? Vamos a ver si esto no da algún tipo de pista. Ganó a una Asajj que dropeó 1-3. Hostia, pues yo diría que el agro te come, ¿eh? Perdió contra un Anakin, perdió contra una Sabine, perdió contra un Yoda, ganó a un Han Solo del set 1 que hizo un 1-7. Perdió con. Nada, es que no tuve una buena run, gente. Además, empiezas a perder tanto, ganas una de un 1-7 que se va del torneo. Y bueno, no, aguantó el día entero, ¿no? Y luego perdiste 3. No, es que no sé. Creo que hay decks más competitivos que están mejor estructurados. Hay cartas ahí que no tienen que estar. No creo que esa sea la única razón. A lo mejor Dooku ahora mismo no está encontrando su lugar. Pero yo sigo pensando que es un líder. Yo lo puse muy arriba y yo sigo pensando que es un líder muy a tener en cuenta. Bueno, la lista se ha acabado. Así que vamos a ver algunos de los que me apetecen a mí. ¡Ah, sí está Rex!
Pero bueno, un Rex que hizo un 4-4. Vamos a verlo. Que sea doble verde. Bien, doble verde. A ver, vamos a ver su lista. Claro, estaba buscando por Rex, no por Capitán Rex. A ver. Base de 25. Battlefield Marine, Yularen para curaciones, Eco. 3 ecos. No llevas el eco grande. O sea que simplemente lo quieres por el 4-4. Un poquito por el espacio con el Mercenary Gunship. Supongo que es para tradeos con Django y demás. Porque bueno, pega de 3, entonces está muy bien. Akbar, que es muy bueno. Porque... Bueno, no estás poniendo tan... Por ahora no he visto nada que ponga tokens, ¿eh? Lo primero que va a poner tokens es Shakti si pega, que es una de las razones para usar la base de 25. La otra es Ayla, por supuesto, porque entra ahí. Bueno, y dos naves gigantes. Dos naves gigantes. Tranquility, yo creo que te sobra, amigo. Command, yo lo bajaría a 2 como muchísimo. Como muchísimo. Y aquí, ¿qué he hecho en falta? He hecho en falta los que entran y curan, que te van a ayudar a mantenerte más en partida y que, bueno, y que tu se mantenga. He hecho bueno, el Cody quiere entrar y, no sé, algún Rex quizá para reponer mesa y rellenar mesa igual que haría un You-Win. Creo que también me falta esto. Me falta quizá, ya que lo estás enfocando tanto a midrange, el que sale por contrabando, que es doble verde, que tiene buenas estadísticas. Creo que por 4 era un 5-5, que podías meter en contrabando otra vez. Creo que me apetece bastante más. No sé, no sé. Es que o lo enfocas más a bichitos pequeños o faltan cosas gordas, ¿no? Yo creo, yo creo. Bueno, no lo sé. A ver si hay algún... Yo aún no he podido jugarlo, ¿eh? No he podido jugarlo. Yo creo que lo primero lo llevaría con la base de 24 de vida, creo que era. Para sacar, ir mucho más a bichitos pequeños. Y venga, vamos a ver algunas cosas por ahí que no hayamos visto todavía. Vamos a ver el primer Mole que hizo un 4-4. A ver cómo era su lista. Su lista es con base verde. No hay sorpresa. Y a ver. Tenemos por aquí Wolf para quitar curaciones. No llevas la nave de quitar curaciones, ¿no? O sea que confías en Wolf. El Tai. Bueno, son unidades que pegan mucho para dar overwhelm y que pase daño a base, ¿no? Mira, 3-2, 3-2, 3-2. Este que te va a dar estadísticas. 3-3 que... Bueno, se puede hacer grande, ¿no? Se puede ir haciendo grande poco a poco. El quinto hermano, para controlar un poquito mejor mesa. Esto para lidiar con el espacio, bien. Contra Django y demás. Maul, obviamente. El combo de dar overwhelm al doble ataque de Maul es muy bueno. El Root del Rider para lidiar con mesa y meter presión por arriba. Kylo Ren es una bestia. No va a aportar mucho los tokens los tokens de experiencia. Pero buah, pega durísimo y va a poder potenciar a otra unidad. Y esa unidad va a pegar del horror, ¿no? Maul, obviamente. 3 Maul, mira, 3 Maul. Y bueno, curación y robo. Dragones para meter presión. Navecitas por arriba para ir contra control y contra. Bueno, y meter presión por el espacio. Ya está. Ambos y obviamente pues Overwhelm Barras porque obviamente siempre lo queremos. Y esta carta que no es tontería, porque se lo das incluso a cualquier unidad y luego le das Overwhelm y entonces te aseguras mucho más daño y encima 3 de vida. O sea que puede ser que como no el rival no lide con ella, va a poder pegar otra vez el siguiente turno. Ah, sí, lleva la carta de quitar curaciones. Y luego, pues Palpatine Return para recuperar unidades de la fuerza, sobre todo imagino, o bichos gordos. Lleva poquitos, entonces puede ser que sea también para regresar bichos gordos. Aunque este deck, en principio, yo creo que te quiere ganar mucho antes. O sea, yo esto ya será como algo más de control. Para control y para, bueno, para aguantar en partidas un poquito más largas. Y Shoot Sides, pues bueno, para dar la sorpresita, ¿no? Le quitas una bomba al rival, le das una de estas cosas chiquitillas y boom, para adentro. Vale, bueno, no sé, yo pensé que iba a brillar más Maul, en el meta, y la verdad es que se está quedando un poquito atrasado. A ver, vamos ahora a ver a los que hicieron un buen desempeño. Por ejemplo, Doctor Afra no, Doctor Afra lo hizo muy mal. Lando Calrissian, venga, mi buen Lando Calrissian, vamos a ver su lista. Bueno, vamos a ver primero los pairings. Ganó una Kira, perdió contra un boss. ¿Este boss qué era? Este boss era un boss verde. Ok. Venga, vamos a verlo porque me interesa, porque lo quiero empezar a jugar ahora. A ver, este boss verde, vamos a ver su lista. ¿Llevas el evento? No llevas el evento. Bueno, R2, coste... O sea, 3 R2, 3 Battlefield Marine, 3 L3. Vale, mucho coste 2.
Ezra, Halcón, Juliancito, Mother Core, Brayhop, Kira, Ayla, Plo Koon, Falcon. Vale, esto no es nada nuevo, esto lo llevo yo también. De aquí me sorprende este 2-3 por el espacio, imagino que simplemente por eso, para poder, bueno, responder a una nave que cueste 2, la sacas, puntito de daño y luego tradeas con ella, ¿no? Con 2 de ataque y vida 3. Hong-Wan para recuperar, ¿no? Unidades y restore, Spark, Spare the Target, Hotshot. Vale, esto no es sorpresivo. Sí, lo más llamativo es que no tienes Yuwin dentro. No sé. ¿Qué hizo? Hizo un 5-3, ¿no? Hizo un 5-3. Hizo un 5-3. ¿Contra qué jugaste? Hizo un 5-3, ganó una Doctora Afra, ganó al Lando, perdió contra un Django, contra un Cat Bane, contra otro Django. Por ejemplo, creo que en todas estas listas, poder buscar con el Yuwin, tener más acceso o sea, poder poner rápidamente centinelas y volver a llenar mesas y te está limpiando y tal, y que al final tienes tantas unidades que por más que te gire 1 o 2, vas a tener más unidades. Creo que aquí te pesó no llevar los Yuwin en mano, ¿eh? Y bueno, luego ganó a un Django, 4-4, ganó a Eugenio Mendoza, ok, otra vez, si eres un hispanohablante y quieres contactarme, aquí estoy abierto. Sabine le ganó y ganó a un Anakin. A ver, vamos a ver entonces el deck de este Lando Calrissian. A ver qué cosas novedosas tenemos por aquí. Vale, es en rojo. Quería ver a ver si había un Glandon distinto, con otra base, para no caer un poco en la misma. Ok. Lleva el pack de rebeldes, pero no lo lleva completo. O sea, lleva rebelde, pero no llevas ni el You-Win, perdón, ni el que te pone tokens de experiencia, el Win Leader, ni llevas al teniente de la flota, que es un poco de una de las versiones que había que no es la mía es la de que va sobre todo a Underworld. Pero no lleva esas cosas que te potencian la parte rebelde y que te pueden acelerar partida y meter mucha presión. Esto me sorprende. Zori y Millennium para sacarlos por 4. Lleva mejora para ir, bueno, flexible, pero sobre todo para poder tener una ventaja por el espacio y potenciar tus navecitas, que tampoco que tengas tantas. El Cartel, a la A, el Millennium y el otro Falcon, ya está. Ok, ok. Y mucho evento para controlar mano. Baratito. Esto es muy interesante. Esto yo ya lo tengo analizado. Lando al final saca tantas cosas por contrabando, si abusas bastante, que realmente no gastas tanto de la mano, ¿no? Solamente el que pones recurso y ya está, ¿no? Entonces, pagar 2 cartas para ver la mano del rival y quitarle una, está muy bien. Está muy bien, porque te sigue habilitando todavía no gastar muchos recursos para seguir abusando por contrabando o algo de la mano. Y le puedes hacer mucho daño al rival. Entonces, esto y en Palpatine y en Lando, para mí tiene bastante sentido esta carta. Heroic Sacrifice, Darwin Wright. Bueno, pues yo creo que la sorpresa es esta, que lleva tanto rebelde y no lleva algo que potencie rebeldes, como que no ha querido acelerar partida mucho ahí. Y no sé si ha sido un error. No sé si ha sido un error, pero bueno, hizo un 5-3. O sea, al final hizo un torneazo. Vamos a ver cuáles fueron sus matchups. No, aquí no es. Es aquí. Venga, ganó una Kira, perdió contra un boss. Ganó un Anakin, perdió contra una Rey y perdió contra un Capitán Rex, ¿eh? El que acabamos de ver ahora mismo. 4-4, sí, es el que acabamos de ver. Perdió contra Rex. Pues por la curación y porque te controló mesa, imagino, ¿no? Y que no lograste hacer como muchísimo daño así explosivo, imagino. Y ganó a un Gar Saxon, ganó a una Rey y ganó un Palpatine, claro. 4-4, 3-4, 2-4, ¿no? Y luego encima con dropeos. O sea, es decir, era gente que a lo mejor ya estaba cansada, estaba un poco desanimada. No sé, no es por quitar mérito a este Lando, al revés. Pero como saben, estas puntuaciones luego hay que cogerlas con, ¿no? con pincitas para no llevarnos las grandes sorpresas. Yo seguiría yendo a Underworlds o te vas de verdad a Rebeldes y potencias a ese K2, potencias a todos los rebeldes que tienes por ahí. A ver, ¿qué más queremos ver? Venga, vamos a ver a este Kylo que tiene un 62. Vamos a ver a este Kylo que tiene un 62. Kylo amarillo, Kylo amarillo. A ver, cosas nuevas del set 3. Tiene el que te da sabotear para pasar por encima de centinelas. La del descarte. Tiene sentido porque te ayudas a descartarte mano, romper turno del rival y Kylo va a salir un poquito más fuerte. Vamos, no creo que sea la gran cosa, pero bueno, tiene sinergia. Al menos tiene sinergia con el deck, ¿no? Aquí tiene
for choke para eliminarte cositas. Y el sable, bueno, es un poco el mismo del set anterior. Sí, literal, solo tiene 2 cartas nuevas en el main deck. Y en banquillo, bueno, las navecitas que al entrar y ser derrotadas hacen punto de daño. Y otro Breaking In. Bueno, pues ya ven, con poquitos cambios respecto al set anterior, un Kylo seguramente muy bueno. Hizo buen torneo. A ver, ¿contra qué perdió? Perdió contra un Cat Bane, que seguramente le consiguió controlar mesa y entonces ya pierde toda la efectividad porque te has descartado cartas para nada. Y perdió contra un Palpatine que hizo un 5-3. Y contra un boss que es quizás un poco lo mismo. El 6-2, el que acabamos de ver, ¿no? Yo creo. 6-2, que te controlan, sí, te para muy bien el agro con Talking Town, seguramente que también tenía Talking Town, te para mucho los turnos iniciales y luego te mantiene un poquito mesa y pierdes fuelle. Ya te quedas por detrás, ¿no? Para ser un agro te quedas muy, muy, muy por detrás. A ver, tenemos otro jugadorazo, es Bo-Katan, y el último vamos a analizar el Windu, que al parecer hubo drama, gente. Ahora lo vamos a comentar muy, muy rápido. Venga, últimos 2 decks. 5-3, Charles Collins, otro... Una Bo-Katan roja, ¿eh? Es verdad, que medio lo vimos, ¿no? Bo-Katan roja. Bueno, mando. Bueno, este no es mando. Muchísimos Mandalorians, por tanto el sable oscuro entra y a pegar, meter token de experiencia y a pegar más después. Lleva Keep Fighting y Bravado para girar unidades, ¿no? Y volver a pegar otra vez. Objetivos favoritos, el Clan Challengers, porque, claro, tiene Raid 3, por tanto, pega de 6, en verdad, pega de 6. Kid Fighting no puede girar a muchos, ¿no? Pero creo que es el que más valor le saca. Bravado no, Bravado es a quien sea, lo giras y ya está. Recordemos que Bo-Katan, bueno, va haciendo ese puntito de daño, que sumado a Tarkintan, pues tiene sentido que pueda controlar muchas partidas. Vamos a ver a cuáles gano ahora. Y lleva para dar raid a todo el mundo. Y agresión para enderezar unidades, robar, pegar y demás. Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta mucho y yo creo que puede dar mucha guerra. Me gusta un montón. ¿Lo puedes parar? Es que encima tienes cosas por saboteador. Perdón, por contrabando. Tienes... saltan por encima de centinelas. Por tanto, pues potenciar a Ketsu con un Darksaber es que te puede reventar la partida. Y luego tiene algunas cosas de mano para controlarte mesa, Open Fire. Oye, me gusta bastante. Vamos a ver un poco sus enfrentamientos de Charles Collins. A ver, ganó a un Asaki 1-4, ganó a un Anakin 5-3, perdió contra el ganador del torneo 10-1, ganó a un Han Solo 1, ya hemos visto que solamente va a ser amarillo, perdió contra un boss, o sea, perdió contra un Talking Town, perdió contra algo que se cura infinito, perdió contra uno de los Palpatine. Aaron Morales creo que no fue uno de los que se clasificó, pero se quedaría ahí cerquita. Y ganó a un Boss que hizo 3-5 y a un Yoda, que seguramente fue, bueno, seguro no, fue un doble azul seguro porque son los que hemos visto antes. Ok, lo de Yoda me sorprende, ¿eh? O sea, que ahí sí que pasó un daño brutal y la curación no tuvo nada de sentido. Claro, enderezar unidades y volver a pegar y volver a meter estadísticas, ¿no? Con el +1/+1 del sable, al final hay tanto daño que Yoda no lo pudo parar. Ok, tengo que echar un ojo a esto para ver qué respuestas tengo yo. Bueno, el Perilous, ¿no? El Perilous Position para girar al del sable y eventos de quitármelo y demás. Bueno. Y vamos a ver por último el Windu. Vamos a ver qué pasó con este. ¿Cuál fue el drama, gente? Estaba en parte en directo y hubo un momento donde robó 3 cartas. 3 cartas. En los chats se ha dicho que al parecer tenía como fama de medio. De otros juegos. No lo sé. Eso hasta que realmente no es como súper fiable, ¿no? Entonces tampoco voy a opinar sobre esto. Creo que le cayó dos puntos de estos de jueces de aviso. Pero no pasó nada más. Claro, la pregunta está. Si esto a ver. Si esto lo hizo en cámara y tiene este pasado, que no es. Yo con la gente que hablo digo, a ver, que en el pasado has hecho una cosa. Hay que pensar que la gente puede evolucionar, puede cambiar, ¿no? Y la gente dirá, bueno, Alejo, demasiado piensas. Pues es que hay que. No sé, yo parto desde ahí. Entonces, si. Pero la duda es, si lo hizo en cámara, ¿qué no habrá hecho fuera de cámara? Bueno, entonces, vamos a ver. Hizo un 5-3. Tiene, bueno, el ARC que nunca lo aparece, no sé por qué. Nunca va a aparecer en esta web, yo creo.
Tiene, pues a ver, centinelas para controlar partida, tiene los restore y para recuperar mejoras, tienes el Perilous Seed, tienes sables, no, o sea, solamente la llevas por... Ah, bueno, Entrenched y ya está, no hay más mejoras. Luego, control de mano con daño directo y eventos que te derrotan unidades. Cilo, pues, rematador, 3 dragones, wow, wow. ¿Confías en llegar hasta el final de la partida como para de verdad sacar, o sea, meter 3 dragones como que si lo quieres buscar sí o sí? Wow, es que salir muy tarde. Lo digo por esto, ¿no? Porque si saliera un poquito antes, bueno, pues todavía te aseguras llegar a turnos más posteriores. Pero lo veo bastante codicioso el deck, ¿eh? Lo veo bastante codicioso. Pero bueno, al final, entre eventos que quitan unidades por daño por efecto inmediato, Entrenched, ¿no? Que puedes evitar que te peguen a la base, girar. Ah, Top Target también tiene aquí para recuperar y curarte. Ah, evento de que se peguen las 2 unidades, limpiar mesa. Bueno, no sé. No sé, es que no tengo experiencia con Windu y no he visto ni una partida de él. Pero bueno, yo ya lo puse inicialmente como que no me apasionaba. A ver, ganó 5 seguidas. ¡Wow! Bosk, Krennic, Bosk, Sabine, Django. O sea, ganó, teóricamente. Bueno, vamos a ver muy rápido que era Sundari. O sea, era controlador el primero y el segundo era verde. O sea, rampeador y midrange. O sea, ganó a control, ganó en teoría un control midrange, ganó a un midrange fuerte, ganó a agro y ganó a agro. Y luego se desinfló contra Cat Bane, se desinfló contra un Han Solo del set 2 y contra un Yoda. Qué caída, ¿no? Iba increíble. Iba increíble. Claro, lo fácil es pensar, bueno, a lo mejor habrá que ver qué partida le pillaron, ¿no? Habrá que ver qué partida le pillaron. Pero como sea justamente esta, que la ganó, por cierto, pues bueno, se puede ir a pensar en mal, ¿no? Que bueno, que ya no hizo trampas o errores, venga, y entonces ya luego no ganó. No sé. Bueno, parece que, a ver, ganó un 2-6, ganó un 3-5, un 3-5, 3-4. Tampoco eran las gentes que iban a estar en un torneo brutal, ¿eh? El último Django se hizo un 6-2. Se hizo un 6-2. Bueno, no sé, no, me cuesta un poco, sabiendo lo que sabemos, me cuesta un poco pronunciarme. Y creo que gente que ya no hay mucho más que así que merezca mucho la pena mirar. Porque el resto son o win rate muy bajitos, o son líderes que ustedes no me han pedido, y que tampoco, ya está, que ya llevo 50 minutos hablando de este vídeo, gente. Gracias, espero que os haya gustado, espero que estos casi olvidados, bueno, hayan permitido encontrar... tener más ideitas, ¿no? Voy a dejar, creo que el anterior vídeo no lo hice, voy a dejar el link puesto en la descripción por si quieren entrar y bichear y ver todo. Y nada, prontito, top 10 de cartas amarillas, que hay que cerrar el ciclo, hay que cerrar esto, lo voy a hacer... si esto sale el miércoles, saldrá el jueves, para tener ahí doble contenido. El sábado me apetece muchísimo jugar partidas en directo por Discord, así que yo creo que a día de hoy va a ser eso, veremos si cambia un poquito, pero en principio creo que voy a hacer eso, voy a poner las 2 cams, o sea, mi cam, y vamos a empezar a jugar contra quien me rete en el Discord, ahí para que queden registradas y la puedan ver. Tendré Yoda azul, tendré Han Solo amarillo. Y trataré de tener algo que no comparta mucho. Un verde rojo. Buscaré algún verde rojo que me apetezca, que tenga ahí un poco de sentido para tener 3 decks y poder rotar un poquito y que la gente no se aburra en casa viendo siempre los mismos decks. Y ya está. Y en principio viene eso. Ah, y bueno, y luego ya viene la guía de Yoda y partiditas con Yoda, con Han Solo y otras cosas que vaya teniendo. Gracias, gente. Bonita semana, bonito la vida, que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.